de integrales indefinidas, y eso debe de quedar muy claro, porque en esta clase les voy a dejar que vean otros videos, ¿sí? Para que vayan avanzando también paralelamente esta parte de lo que es la integral indefinida antes de pasar a las técnicas de integración, ¿sí? O sea, se van a integrar varias funciones que ustedes ya conocen, para lo cual es necesario que recuerden, que evoquen sus conocimientos de las técnicas de derivación con su formulario. Sí, ahí sí lo tienen que tener en mano para refrescar memoria, ¿vale? Entonces, continúo, paso lista y enseguida empiezo a hacer el resumen de los dos ejemplos, ¿sí? Y nos vamos a un tercer concepto. No vimos funciones crecientes y decrecientes y su liga, su relación con la primer derivada, ¿sí? Eso es, digamos, en términos resumidos, lo que hasta este momento se ha analizado. Enseguida vamos a ver lo que son los máximos y mínimos, que de hecho es ya la continuación de estos dos conceptos. Y nos vamos a ver directamente ya la segunda derivada y los conceptos de concavidad de una curva, y posteriormente los puntos de inflexión, que sería, digamos, la parte final de esta clase. Yo creo que la próxima clase cerramos con esto y ya continuamos con algunos problemas que les voy a dejar, y también ya con el cálculo integral en sí mismo, ¿sí? Entonces ya hice un poquito de tiempo para que llegaran los que hacían falta, y ahorita pues vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Déjenme ver dónde tengo las listas, que ya se me perdieron, ¿sí? Para pues ir avanzando, ¿no? En esta parte importante de el cierre, ¿no? De lo que es el cálculo diferencial. Bien, entonces voy para allá. ¿Estamos a cómo? ¿6 de abril? 7, ¿no? Estamos 7 de abril. 7 de abril, ya es el cuarto mes. Bien, Abeleira, Ávila, Baltasar, Presente, profesor. Bautista, Presente. Beristain, Casados. Presente, Sí, profe. Beristain. Presente. Ok. Beristain. Sí, está bien. Beristain, sí. Casados. Corona. Corte. Presente, profe. Cruz González. Presente, profe. Cuatlán. De Jesús Esteban. Presente. Díaz Ríos. Flores Beltrán. Flores Luna. Presente. Francisco Osorio. Presente. Gallego Gos Delgadillo. Presente. García González. Gómez Acosta. Presente. Guarneros. Presente, profe. Gómez Castillo. Presente. Hernández. Presente. Hernández Iglesias. Hernández Ruiz. Presente. Jiménez García. Presente. Lara Valdovinos. Presente. López Herón. Presente. Luna Tlapaya. Presente. Martínez Ocampo. Presente. Mendoza Arispe. Mendoza Serna. Presente. Morales Durán. Presente. Morales Herrera. Presente.
Núñez Núñez, Presente. Oliver, Pascual Tapia, Presente. Pastrana García, Presente. Ponce Rincón, Presente. Fregoso Flores, Rodríguez Delgadillo, Presente. bien, Rodríguez Ocampo, Presente. Suárez Franco, Presente. Telle Sánchez, Presente. Tepancat, Presente. Torres León, Trejo Lara, Presente. Vázquez Martínez, Presente. Zacapu, Presente. Zárraga, Presente. Miguel Rodríguez, Presente. Romero García Alberto, Presente. Adauto Rosa, Presente. Villanueva Ángel, López Javier, Presente. Rodríguez Juan, Granada Escobar, Romero García, Presente. Gutiérrez Jiménez, Morales Durán, López Cerón. Ya me había pasado, profe. Ah, perfecto, ya estás. Ok, ya te voy a borrar de aquí porque ya estás entonces. Monroy Martínez, Presente. Ortega Guzmán, Presente, profe. Nieto López, Presente, profe. Luna Hernández. Buenas tardes, presente. Sí. ¿Alguien falta en la lista? Parece que no. Muy bien. Bien. Profesor, ¿Sí? Alberto, es sí, que dime. a mí también me pasa 2 veces. A ver, espérame. Alberto Enrique Romero García. Sí, espérame. Sí. A ver, déjame ver. Romero García. Ah, sí, ok, perfecto, sí, gracias, ya rectifico, bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Miren, déjenme hacer un pequeño ejercicio para ver si puedo compartir pantalla, ¿sí? Y si lo puedo hacer, ahorita vemos, y si no, me repito al pizarrón, ¿sí? Denme chance, voy a compartir pantalla, a ver si se ve. Déjenme ver. Ok. ¿Sí se observa? A mí no me aparece nada, profe. A mí tampoco. Ah, caray.
¿A nadie? No, maestro. No, profe, nada más me O aparece. sea, pero no puede compartirse. Ok. Ay, pues qué lástima. Qué lástima que no tenga, que no pueda yo acceder a la compartición de pantalla. Híjole. Déjenme ver, ¿sí? No, pues qué mal, qué mala onda que no pueda. Híjole. Bueno, pues ni modo. No pude compartirles la pantalla. Es mala idea. Sí, fíjense que... ok, déjenme ver. A ver, vamos a accionarlo de nuevo. A ver si sí se puede, ¿no? No. Es imposible. Impossible. Sí, aquí tiene la opción de compartir, pero no está accionada. Ok, a ver si así sí. Pues aquí me señala que se está compartiendo pantalla, pero pues quién sabe cuál, qué parte. Se Ya, ve la pantalla de ya, la profe. clase, maestro. ¿Sí? No, Sí, pero ya. ahora nada más déjenme verla a mí, porque a mí no me aparece. Sí, ven la primer página que dice máximos y mínimos. No, profe, se ve nada más la clase, los que están conectados a Teams. Ya. Sí, no se puede. No se puede compartir la pantalla. Es esta. Ok. Nada. Igual sigue sin observarse. Creo que ya dejó de compartir, profe, porque ya no me Ok, aparece nada en su cámara. ok. Sí, no, es un poco, no hay manera, no hay manera. ¿Ni así? Hice el último intento, ¿ya no? No les aparece nada. No, profe. Ok, sí, sí, ese es problema de aquí de las funciones, que eso, como es una ventana compartida en Google, no accede, pues ni modo. Pues voy a tener que, sí, es que no me da la opción. Sí, no me da la opción de compartir. Y viene aquí en ocultar. Pues no. Bueno, pues ya ni modo.
Bien. Bien, bueno, pues de modo, no se pudo compartir, entonces rápidamente vamos a enfocarnos acá arribita, ¿sí? Y el ejemplo que teníamos, sí, déjenme buscarle aquí, los ejemplos de... Bien, entonces para poder, de nuevo sintetizar, ¿no? Una función es creciente si su primera derivada es positiva, ¿no? Ya en puntos sintéticos. Y es decreciente si su primera derivada es negativa. Eso ya queda claro, ¿sí? Ahora, eso traducido en la práctica ya se tiene que observar a través de una serie de ejemplos, ¿verdad? Que se tienen que desarrollar para poder tener claridad sobre la manera en cómo en la práctica, digamos, en los ejercicios, ¿sí? Se puede demostrar la manera en que se desarrollan los ejercicios. Entonces, teníamos el primer ejemplo, ¿no? Déjenme ver aquí. Aquí dice ejemplo. Se puede decir ejemplo. ¿Okay? Ejemplo, ¿sí? Rápidamente voy a sintetizar, ¿sí? Para que quede claro, porque ahí seguramente tuvieron ustedes algunas dudas, ¿verdad? Porque el análisis del primer problema, ¿sí? X cuadrada menos 600x, ¿no? F de x igual a x cuadrada menos 600x. Sí, esa es una función, como cualquiera que les puedan mostrar a ustedes, ¿sí? Basta saber derivar, simple y sencillamente, ¿sí? Entonces, la pregunta sobre este problema ya no la voy a escribir, ¿sí? Ya está formulada desde la clase anterior. Se pedía que sobre este tipo de función o cualquier otra función derivable se encontraran los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, ¿sí? Esa era la idea. Entonces, para ello, para el crecimiento de la función, para los intervalos de crecimiento, ¿sí? Para los intervalos de crecimiento, se tenía que derivar, no se tenía, sino se tiene que derivar la función. Entonces la derivo, f' de x, ¿sí? Igual. Utilizo esta notación porque es la más sencilla, ¿eh? ¿Sí? Hoy hay la otra, ¿no? De f de x en dx, pero esa ahorita no hay necesidad de usarla, ¿sí? Entonces este es igual aquí a 2x menos 600, ¿sí? Recuerden que esta es una suma de funciones, la cuadrática y la lineal. Entonces la derivada de una suma de funciones es la derivada, la suma de las derivadas de cada función, ¿sí? Esa es la regla. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada es menos 600x es menos 600, porque esta es la derivada de una constante por una función, ¿sí? Que es negativa. Y ahí está. Ahí está la primera derivada. Ahora, me dice que esta debe de ser positiva. Sí, para conocer los intervalos de crecimiento, ¿sí? Pero las funciones, esta función derivada debe de ser positiva porque al ser la derivada positiva, notaría que la función crece, o sea, de izquierda a derecha va hacia arriba, ¿sí? Esa es la idea gráfica, ¿sí? Entonces, esta es una función lineal. Por lo tanto, para poder saber los valores de x que hace que 2x menos 600 sea positiva, no solamente debemos de encontrar algunos valores de x, sino todos, todos los posibles. Para ello es necesario resolver la desigualdad, porque al resolver la desigualdad, los valores de x me van a indicar cuántos son, ¿verdad? Todos los que sean, de tal manera que esta desigualdad sea siempre positiva, porque es la primera derivada. Y al ser positiva, quiere decir que ahí la función tiene que ser creciente, ¿sí? Entonces, pues nada más la resolvemos, ¿no? Es como, y resolver desigualdades, habíamos mencionado, de hecho ustedes me lo habían indicado, de sus conocimientos del repaso de álgebra, que vieron en el primer semestre, es resolver la desigualdad, se resuelve como si fuera una ecuación lineal, así de sencillo.
Lo que está sumando pasa restando, en términos así muy sintéticos, ¿eh? Lo que está multiplicando pasa dividiendo, etcétera. Entonces aquí tenemos que X y el signo de desigualdad siempre debe de prevalecer. Es mayor, entonces este pasa sumando y el 2 pasa dividiendo, ¿sí? Y este es igual a 300, ¿sí? Entonces X, con los X mayores que 300, ¿sí? Con las X mayores que 300, la función es creciente. Función es creciente. ¿Sí? Aquí, si traducimos esta desigualdad en términos de intervalos, porque son diferentes interpretaciones de lo mismo, pues entonces la X será, si es mayor que 300, sería de 300 a más infinito, ¿no? Entonces sería, como es mayor, utilizamos, entonces X está en el intervalo, ¿quién? De 300, hasta más infinito. Ahí está el intervalo, como intervalo, ¿sí? Generalmente así se interpretan, ¿eh? Como intervalos. Las desigualdades, para entenderlas en este tema, siempre se transforman en intervalos. Ahí está. Aquí la función es creciente, ¿no? Aquí la función es creciente. Entonces ya encontramos el intervalo en donde la función es creciente. Pues ya, terminamos. Punto. ¿Sí? ¿Quedó claro, compañeros? Para poder borrar. Estoy repitiendo lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, ya en este intervalo, la función es creciente. La función original, ¿eh? No la derivada. No, la derivada sabemos que es positiva y es lo que hace que la función original sea creciente en este intervalo. Sí, es como se debe de interpretar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les quedó claro a todos? Ahí, compañeros, contéstenme para poder saber que están siguiéndome, ¿eh? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Sale. Sí, maestro. Sale. Borro, ¿eh? Borro, porque esto ya lo tienen. Va ahora los intervalos este es el intervalo de crecimiento. Ahora voy con el intervalo de crecimiento de la misma función. Es lo mismo, o sea, se deriva la función, ¿sí? Aquí está. Y ahora los intervalos de decrecimiento va a ser en aquellos valores donde la primer derivada es negativa, ¿sí? Entonces aquí es de crecimiento, ¿sí? El intervalo de decrecimiento de la función, ¿sí? La derivada es negativa. ¿Estamos? Entonces esta es una desigualdad lineal también, ¿sí? Porque para saber dónde los valores de X nos da esta operación 2X menos 600 menor que 0, es resolverla. Y la resolvemos como una desigualdad lineal igual que la anterior. Entonces X aquí, pero en vez de ser mayor, ahora es menor, ¿no? Los X menores que ¿quién? Que 600 que está sumando sobre 2 que pasa a dividir. Sí, y esto es 300. Entonces con los X menores que 300, ¿sí? La función es decreciente, ¿sí? Y como intervalo sería el X en donde menos 300, menores que 300 es de 300 hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? De 300 a la izquierda en la recta numérica. Entonces, de 300 a la izquierda es de 300 a menos infinito, ¿sí? Entonces aquí se da primero el menos infinito. En los intervalos siempre se da de izquierda a derecha los valores, siempre. Entonces, de menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 300. Aquí están los valores, en este intervalo están los valores menores que 300. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya, aquí está resuelta la desigualdad. ¿Sí? Y ya encontramos, este es el intervalo de crecimiento, de crecimiento de la función. ¿Sí? Ya está resuelto el problema porque lo que nos pide el problema es que calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función x cuadrada menos 600x. ¿Sí? Ahora, fíjense, esa es una situación. ¿Cómo se va a dibujar? Sí, ahí va la segunda parte. Sí, voy a borrar, porque esto ya lo tienen.
Entonces lo que se hace es poner un sistema cartesiano ¿sí? El eje X y el eje Y por acá, ¿sí? Y se pone el valor 300, el 300 que es el punto, ¿no? El punto en donde se separa, digamos 100, 200, 300, que sea por aquí el 300, ¿sí? Ahí está, ya lo ubicamos, ¿sí? El 300. Y ahora, ¿qué me dice? Que la función es creciente para los X mayores que 300, ¿no? ¿Sí? Para los X mayores que 300. La función es creciente. Entonces quiere decir que sube, ¿no? De izquierda a derecha va subiendo, ¿no? Y sabemos que esta función es viene siendo una parábola, ¿sí? De alguna manera. Ok, es una parábola, ¿sí? Que está desplazada 300 unidades hacia la derecha, ¿sí? Si ustedes grafican algunos puntos de esta, así les va a dar, ¿sí? O sea, va a ser creciente en esta parte así, ¿sí? A mayores de 300 es creciente, ¿sí? Sube, ¿no? Sube, de izquierda a derecha. Y es la derivada menor que cero, ¿sí? La derivada es menor que cero. ¿De quién? De menos infinito a 300. Eso quiere decir que ahí va a bajar. O sea, va a hacer esto. ¿Sí? Entonces aquí baja la función. ¿Sí? Aquí decrece y acá crece. Y el punto importante es este, ¿no? El punto 300 de la desigualdad. Cuando resolvemos las desigualdades, se arroja este valor como importante. ¿Sí? Y como sabemos que es una parábola, porque si fuera así, nada más x cuadrada, sería en el origen, ¿no? Sería en el origen, ¿sí? Pero este menos 600x, esta parte lineal, lo que hace es desplazar la parábola a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, si fuera más 600, se desplazaría a la izquierda 300 unidades, ¿sí? Pero como es menos 600, se desplaza a la derecha. Esto no es otra cosa más que producto del análisis de la gráfica de la función. Si ustedes hacen una tabulación, así va a sucederles, ¿sí? Pero aquí ya no hay necesidad de eso. Yo nomás ubico la parte importante, este punto, ¿sí? En donde las desigualdades me indican que es un punto importante, pues no lo ubico. Y a partir de ahí veo que hay creciente y hay decreciente. ¿Sí o no? Aquí, ¿sí? Todas las tangentes, ¿sí? Todas las tangentes valen mayor de 90 grados, indicando que su ángulo de inclinación, que la tangente, son negativas, ¿sí? Y aquí, todas las tangentes, ¿sí? Que se dibujen sobre estos puntos, son agudos, ¿no? De 0 a 90. Son tangentes de 0 a 90, son positivas. Entonces aquí todas las derivadas, todas las pendientes de las rectas tangentes que se tracen en cualquier punto de la curva de aquí hasta aquí, son positivas. Y todas las que se tracen de aquí, todas las tangentes, son negativas, indicando que su derivada es negativa, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos analizando en los dos apartados anteriores. Y ya, entonces, ya se dieron, ¿no? Ya se dieron los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Nada más aquí lo que hice fue graficar la curva, ¿sí? Y ya, se terminó el problema. Eso es todo lo que se tiene que hacer en un problema tan elemental como este. Pero hay otro tipo de problemas en donde el análisis es un poquito más amplio, digamos. No difícil, es un poquito más amplio, ¿sí? Y bueno, fíjense que incluso si ustedes, déjenme hacer una pequeña, para que observen una cosa, ¿sí? Eh,
Sí, no. Sí, no tiene sentido. Sí, no. Entonces, aquí tendríamos ya este punto. Adelanto, ¿sí? Fíjense en una cosa que vamos a ver enseguida. De una vez lo pongo aquí, ¿sí? El siguiente concepto, una vez que ya determinaste los intervalos de crecimiento y de crecimiento, aquí los vuelvo a poner. Este es de menos infinito a 300, es el intervalo, y acá el intervalo es de 300 a más infinito, ¿no? Son los dos intervalos en donde la función es b creciente hasta aquí y creciente hasta allá, ¿sí? Este punto se llama, este punto donde la función pasa de decreciente a creciente, o donde la derivada pasa de negativa, así si la vemos aquí la derivada, pues es negativa, ¿no? ¿Sí? Y acá la derivada de la función va a ser positiva, ¿no? Son las dos, lo de creciente va junto con la derivada en ambos casos, ¿no? Creciente, derivada positiva, decreciente, derivada negativa. Entonces, donde estos puntos, concretamente donde la función pasa de decreciente a creciente, ¿sí? Se llama un punto crítico llamado mínimo relativo, ¿sí? Entonces, cuando pasa de decreciente a creciente, ¿sí? El punto crítico, se llaman puntos críticos, ¿sí? El punto crítico se llama punto mínimo relativo. Punto mínimo relativo. O punto mínimo, o sea, de hecho, de lo relativo ya lo sabemos, porque una función puede tener máximos y mínimos y no son absolutos, ¿no? Se dice que son relativos, o sea, es una manera de hablar, pero este es lo que pasa con un punto mínimo. Entonces, aquí en el punto mínimo, aparte de pasar de decreciente a creciente, quiere decir que la derivada pasa de valores negativos, ¿sí? Pasa a valores positivos, ¿sí? En términos de la primera derivada o en términos de crecimiento y decrecimiento, de decreciente a creciente, ¿sí? De una vez agrego esto para que vayamos avanzando. Entonces, ahora ya tienen ustedes un nuevo concepto. El nuevo concepto es precisamente de cuándo se delocaliza, dónde se localiza un punto mínimo. Se localiza en donde la función pasa de decreciente a creciente o de derivada negativa a derivada positiva. Se acabó, ¿sí? Ya, son los nuevos elementos que hay para este ejemplo. ¿Le puedo borrar, compañeros? ¿Sí? ¿Ya le borro? Sí, de mi parte ya, profe. Para ver otro ejemplo. Sale, va. El ejemplo número 2 era una función diferente, era una función cúbica, ¿sí? Que va a ser esta. La función es x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 1. O sea, la función f de x es 3x cuadrada, x cúbica, perdón, x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 1. ¿Sí? Es la otra función. Esta función es una función cúbica, ¿sí? Digamos que todas las funciones
El tratamiento es el mismo. El único problema va a ser las desigualdades que hay que resolver y las posibilidades que arrojan esas desigualdades como productos de números, ¿sí? Ese es el mayor problema. El análisis es el mismo en todos los problemas. ¿Y qué significa eso del mismo? Pues lo que hicimos, ¿no? Entonces, a ver, ayúdenme. A ver, ya tienen ustedes el problema, sí, planteado. Díganme cuál es el primer paso que voy a dar. A ver, ¿quién me quiere decir? Derivarla. Exactamente, primero derivarla. O sea, ¿pero qué es lo que vas a buscar? Sí, derivarla, pero ¿qué es lo que vas a buscar después de derivarla? El valor que tiene la X de 5X. ¿Pero para qué? O sea, igualito que en el problema anterior, ¿qué se hizo? Se derivó, pero ¿qué más? Se hizo otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere saber? Se determina si es creciente o decreciente. Exactamente. O sea, lo que se quiere saber, este problema igual que el anterior, el enunciado es determinar o calcular o hallar o encontrar, como quieran, cualquier sinónimo de esos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Eso es lo que ustedes tienen que tener siempre como punto de partida, ¿sí? Ahora, perfecto. Para poder hacer eso, se requiere derivar la función. Muy bien, ya, ahorita la derivo, ¿sí? Y entonces, para saber dónde la función es creciente, ¿qué se debe de plantear? O sea, ¿cómo lo planteo matemáticamente escrito? Ya, si ven el problema anterior, pues contéstenme, ¿no? Porque es lo mismo. ¿Qué se hizo después de que puse función creciente? Derivé y ¿qué más? Plantearlo de la inecuación con los intervalos mayor o menor. Exactamente. Más bien, pues plantear que la primer derivada para el crecimiento sea positiva, ¿sí o no? Eso es lo que se hizo. Entonces, se deriva, ¿sí? Para el crecimiento, ¿sí? Para el crecimiento. A los intervalos de crecimiento, ¿sí? Se deriva la función f' de x igual. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de menos x cuadrada es menos 2x. La derivada de menos 5x es menos 5. Y la derivada de 1, que es una constante, es 0, ya no se pone. Ahí está la derivada de la función, aquí. Ahí está. Ahora, para saber dónde es creciente, ¿qué debo de hacer con esta derivada? Despejar. Primero factorizar para No, después no, 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 no. analizar. Antes. La primera derivada, ¿cómo debe de ser en las funciones crecientes? Mayor a 0. Eso es la principal, que debe de ser mayor que 0 antes de resolver la desigualdad, porque si no planteas eso, pues ¿cómo resuelves desigualdad? Sí, tiene que ser mayor que 0, ¿no? Para los intervalos de crecimiento, mayor que 0, esa es la idea, precisamente, ¿sí? Ahora sí viene lo que dice la compañera, ¿sí? Anterior. Fíjense, aquí la primera derivada es una función cuadrática, bueno, en este caso ya la derivada es una función cuadrática. En el ejemplo anterior, la derivada no era una función cuadrática, era una función lineal, ¿sí? Entonces aquí es una cuadrática. Entonces, esta es una desigualdad cuadrática, ¿sí? Que sí va a resolverse finalmente como una desigualdad lineal, pero se tiene que hacer un análisis, ¿sí? ¿Cuál análisis? Como dice la compañera, para poder efectuar el análisis, lo primero que se tiene que hacer, si la derivada es una cuadrática,
es factorizarla. Primero que nada, ¿sí? ¿Cómo se factoriza una cuadrática? Todas las funciones que sean, que les van a poner a ustedes de ejemplos, todas son factorizables, ¿eh? Si no se pueden factorizar, sería un problema resolverlas, ¿sí? Todas van a ser factorizables. Entonces, factorizo esta cuadrática. Recuerden que la factorización es abrir dos paréntesis, aquí es mayor que 0, ¿sí? Porque es la primera derivada y debe ser positiva para encontrar los valores, los intervalos de crecimiento de la función, ¿sí? Entonces, debo de buscar dos números aquí, aquí en este primer, estos primeros elementos, que me dé 3x cuadrada, pues es 3x por x, ¿no? Sí, 3x cuadrada. O x y 3x, como quieran, eso es lo de menos. Ahora, ese es el primer paso. El segundo paso es buscar otros dos números, uno que voy a poner aquí y otro que voy a poner acá, ¿sí? De tal manera que su producto me dé menos 5, ¿sí? Primero. Pero simultáneamente, al multiplicar los extremos y estos medios, y al sumarlos, ¿sí? Estos dos, ¿sí? Este y este, al sumarlos me tienen que dar este coeficiente con todo y su signo. Si al sumarlos me tienen que dar el coeficiente de la parte lineal de la cuadrática, ¿sí? Estos son métodos que se enseñan en álgebra, ¿eh? Y debieron haberlos ustedes repasado cuando su profesor les dio el repaso de álgebra al inicio del semestre pasado, ¿sí? Pero ya les estoy diciendo cómo se hace en caso de que no lo hayan agarrado. Ahora yo los busco. ¿Cuáles son esos números? 5 y 1. Y multiplicados me den menos 5 y sumados me den menos 2. Entonces, menos 2x, ¿no? O sea, me debe dar menos 2x. Entonces aquí voy a poner 3 por cuánto. Ahí ustedes lo tenían ya, ¿no? Ya tenían ubicado los intervalos. Ya lo había resuelto. ¿Sí o no? Es 3x menos 5 y x más 1. ¿Sí? Era así, ¿verdad? ¿Sí? Porque menos 5 por 1 me da menos 5. ¿Sí? Y al multiplicar este extremo por este, 3x por 1 me da 3x. Y menos 5 por x me da menos 5x. Y al sumarlos, eso me da ¿cuánto? Menos 2x, ¿no? Que es que es el del medio. Ahí está planteado, ¿no? Por si de alguna manera hay alguna duda, ¿sí? Ahí está. Entonces ya son los dos factores, ¿no? Que me da mayor que 0. O sea, y esos son aspectos que ustedes deben de saber ya cuando apliquen la técnica para saber dónde localizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aquí vamos primero con los de crecimiento, con la derivada positiva. Se factoriza y, bueno, pues debe ser mayor que 0 este producto, ¿sí? Pero fíjense, este producto es el producto finalmente de dos números, ¿no? Y aquí hay una situación que hay que analizar. Para que el producto de dos números aritméticamente te dé positivo, ¿cómo deben de ser esos números? ¿Sí o no? Deben de ser positivo y un primero positivo el primero y positivo el segundo, o negativo el primero y negativo el segundo. ¿Sí o no? Hay dos opciones. Esto les debe de quedar claro, no debe de quedar nebuloso, ¿eh? Este producto, cuando ustedes sustituyan el valor de x aquí y x acá, un valor de x, el que sea, de que resuelva la desigualdad, finalmente se va a traducir en números, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, x valiera 2, pues sería 3 por 2, 6 menos 5, aquí sería el 1, y 2 más 1, 3, sería 1 por 3, sería positivo por positivo, ¿no? Sí, finalmente esa es la idea que les quiero transmitir, que finalmente aquí se traduce en un producto de dos números. Y para que sea positivo, los dos números tienen que ser positivos o los dos números negativos. Son dos posibilidades, no una, son dos. Entonces se plantean, estas dos posibilidades se plantean para poder resolver la desigualdad que nos da que este producto sea positivo. O sea, que nos dé los valores de x que hagan que este producto sea positivo, ¿sí? Entonces, para ello, como ya no tengo más espacio, bueno, sí, aquí tengo espacio, ¿sí? Entonces voy a poner aquí primera posibilidad, ¿sí?
Primer posibilidad. Primer posibilidad, ¿sí? Que ambos sean positivos, o sea, que 3x menos 5 sea positivo y, esta i la pongo así, y. Quiere decir simultáneamente la i en matemáticas. Y x más 1 positivo, ¿no? Así, el producto me va a dar positivo, porque positivo por positivo me daría positivo, pero necesito encontrar los valores de x que satisfagan ambas, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Se plantea primero se resuelve la desigualdad, las dos desigualdades, que si ustedes observan ya se traduce en dos desigualdades lineales, ¿sí? O sea, finalmente se traduce en desigualdades muy fáciles de resolver, como ecuaciones lineales. Entonces se resuelve esta. ¿Me da cuánto? X mayor, pasa sumando, y pasa dividiendo. X mayores que 5 tercios, y acá se resuelve también esta, X mayores que menos 1. Aquí está, digamos, las X que resuelve, ¿no? Simultáneamente. Pero para poder sacar la solución total, ¿sí? Observen cómo en una recta numérica ya no se puede observar. Acá adelante sí se observa, ¿sí? Acá adelante tomo la recta numérica, ¿sí? Pongo el 0, siempre, porque es mi punto de partida, ¿sí? Y pongo los valores 5 tercios y menos 1. Menos 1 va a la izquierda, ¿no? Aquí, menos 1. Y 5 tercios va a la derecha. Si 5 tercios es mayor que 2 enteros. O sea, aquí son 3 tercios, aquí 6 tercios, y 5 tercios, aquí son 1, 2, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, y 5 tercios es por aquí, ¿sí? Más o menos, ¿no? Aquí sería el 5 tercios. Aquí sería 5 tercios, ¿sí? Ok. Una vez que ya tengas ubicada la recta, para poder sacar una solución de estas dos simultáneas, simple y sencillamente indicas las desigualdades en intervalos allá en la recta. Y ahí te lo va a dar de una manera muy fácil de observar. O sea, los x mayores que 5 tercios son estos, ¿no? Los que van de 5 tercios a más infinito, ¿sí? Aquí, de aquí hacia la derecha. ¿Sí? Este es los x mayores que 5 tercios. Y los x mayores que menos 1 también van, ¿no? De aquí a la derecha. A la derecha. ¿Sí? A la derecha. O sea, a más infinito, pues. Entonces, aquí tú puedes obtener una de estas dos que resuelva las dos simultáneamente. ¿Sí? ¿Cuáles x resuelven simultáneamente ambas desigualdades? ¿Las x mayor que menos 1 o las x mayor que 5 tercios? ¿Sí? Fíjense cómo, por ejemplo, si tú planteas una x mayor que menos 1, por ejemplo, podría ser el 0, ¿sí? Pero 0 no es mayor que 5 tercios, o sea, no resuelve esta. O sea, todos estos valores de menos 1 hasta 5 tercios, todos estos, ¿qué ves? No van a resolver esta, ¿sí? Entonces, te quedas con la parte que sí resuelve. O sea, si tomas valores x mayores que 5 tercios, ¿sí? Todos esos van a ser mayores que 5 tercios y también van a ser a la vez mayores que menos 1, ¿no? Esa es la idea. Entonces, aquí la solución, ¿sí? La solución de esta desigualdad es los x mayores que 5 tercios. Que en términos de intervalos, ¿quién sería? Los x en el intervalo 5 tercios, más infinito, ¿sí? Esa sería, digamos, la manera. Sí, sí se alcanza a observar o ya se borró. No, ¿verdad? Ahí se salió muy abajo el pizarrón. Ahorita se los pongo acá arriba para que puedan observarlo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dudas hasta este momento? ¿Hay alguna duda sobre lo que acabo de plantear?
Es la primera posibilidad, en donde ambos sean positivos. Para que este producto sea positivo, que es donde precisamente la función va a ser creciente, porque ahí la primera derivada es positiva, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay alguna dificultad? ¿No? Para continuar. Si alguien no habla, quiere decir que yo doy porque ustedes ya entendieron todo, ¿eh? No vale que después de que yo les pregunte si entendieron esto, ¿sí? Me vuelvan a plantear en alguna ocasión que digan que no entendieron. Por eso estoy preguntando de una vez, ¿sí? Si tienen alguna duda, la mínima que sea sobre esto, plantéenmelo de una vez, ¿eh? Porque si no, ya no voy a volver a repetir nada de esto. Porque de hecho ya les había dejado incluso hasta algunos ejercicios. ¿No? Perfecto. Bien, entonces ya la resuelvo, ¿no? Acá hay chance, bien, acá hay chance, acá puedo resolverla, ¿sí? Aquí en este recuadro. En este recuadro que me da, puedo plantear ya la desigualdad que resuelve. Entonces, la desigualdad que resuelve es los X, ¿sí? Los X mayores que 5 tercios. O en términos de intervalos, de 5, los X que pertenecen a 5 tercios, coma, más infinito, ¿sí? Entonces ya está la primer posibilidad, ¿sí? O hay otra, ¿no? Que ambos sean negativos, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que ambos sean negativos. Entonces, vamos ahora para el crecimiento, ¿sí? Producto positivo, primer posibilidad, primer factor positivo, segundo factor positivo y la segunda posibilidad, ¿sí? La segunda posibilidad, ¿sí? La segunda posibilidad, la segunda, es que 3x menos 5 sea negativo y x más 1 sea negativo. Esta es la segunda posibilidad todavía para determinar los intervalos de crecimiento, ¿sí? Entonces, se resuelven, ¿sí? Rápidamente. Esto ya es pan comido para ustedes, ¿no? Sería las x menores que 5 tercios y acá las x menores que menos 1, ¿sí? Y también se hace lo mismo, ¿sí? Se plantea en la recta numérica el menos 1, el 5 tercios, que aquí es 1, 2, 3, 4, 5 tercios por aquí, y 5 tercios, ¿sí? Se dibuja para poder determinarlo. Hay personas que no hay necesidad de que hagan el dibujo, ya los adivinan fácilmente, pero bueno, yo lo estoy haciendo para que no haya problemas y puedan hacer ustedes el análisis de una manera sencilla. Los X menores que 5 tercios ahora es así, ¿no? Los X van a la izquierda, de aquí a la izquierda, ¿sí? Y los X menores que menos 1 también van de menos 1 a la izquierda, ¿sí? Entonces, de estos dos, debo de sacar, si se puede, obviamente no siempre se puede, pero aquí vamos a observarlo, ¿sí? Si alguna de las dos X, que son las mismas, deben de ser las mismas, resuelve ambas desigualdades, ¿sí? Entonces, si tú tomas un X menor que 5 tercios, por ejemplo, el 1, ¿sí? El 1 va a ser menor que 5 tercios y el 1 no va a ser menor que menos 1. Entonces, pues no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Pero si tomas unos X menores que menos 1, por ejemplo, el menos 2, el menos 2 sí es menor que 5 tercios y menos 2 sí es menor que menos 1. Entonces el intervalo que resuelve son los X menores que menos 1, ¿sí? Entonces acá ya la segunda, esta es la primera, ¿no? Esta es la primera. Y la segunda son los X menores que menos 1. ¿O de dónde? O como intervalos, los X que van de menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Sería esa la forma de escribir el intervalo, ¿sí?
Bien. Entonces, fíjense, aquí es el crecimiento, ¿no? Es el crecimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos encontrado dos intervalos donde la función x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 1, ¿sí? Crece. En los intervalos que van de izquierda a derecha, digamos, ¿no? Primero los negativos, de menos infinito a menos 1, de ahí la función es creciente. Y de 5 tercios a más infinito también es creciente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dos puntos interesantes, el 5 tercios y el menos 1, ¿no? ¿Sí? Para tener un punto de partida que después vamos a usar para que vean cómo se ubican ya los puntos en el sistema cartesiano. Aquí solamente estamos identificando los intervalos en donde la función es creciente, ¿sí? Y con eso terminamos la parte del crecimiento de la función, ¿sí? Y se acabó. Sí, aquí vamos a unir, ¿no? Estos dos resultados, ¿sí? Que son dos intervalos en donde la función es creciente, ¿sí? Y se termina la primera parte del problema. Ahora vamos con la segunda, donde es decreciente, ¿sí? Y se hace lo mismo, exactamente el análisis es el mismo, nada más que las desigualdades, pues en vez de ser mayores que cero, ahora van a ser menores que cero, ¿no? O sea, pero la forma de resolverlas es exactamente la misma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bueno, es x menos 5, aquí está, prima de x. Ok, ahora aquí vamos a plantear la situación contraria, ¿no? En vez de crecimiento, ahora vamos a plantear, ¿sí? El decrecimiento. El decrecimiento. Y ahora, en vez de ser positivo, la primera derivada tiene que ser negativa, porque los intervalos donde la función es negativa, la derivada, son los intervalos de decrecimiento de la función, o sea, menor que cero ahora. Menor que cero. ¿Sí? Bien, entonces el análisis es exactamente el mismo. ¿Sí? Es exactamente el mismo, nada más que con desigualdades al contrario, ¿no? Menores que cero en vez de mayores que cero que las teníamos. Ahora, fíjense, el análisis es igual. ¿Sí o no? Aquí hay dos posibilidades también. Que este producto de dos números sea negativo y este producto es la derivada, significa que hay dos posibilidades. La primera, ¿sí? La primera es que 3x menos 5 sea negativa y x más 1 sea positiva. Porque negativa por positivo da negativo. ¿Sí? Esa es la primera. Entonces, y viene una segunda, ¿no? Y viene una segunda, ¿sí? En donde ahora este puede ser positivo y este negativo, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner. A ver, aquí sí me alcanza. Miren, voy a escribir un poco para acá para que me dé chance de tener este espacio de la derecha más amplio para poder escribir y resolver las desigualdades. Entonces, voy a empezar desde aquí, se puede, ¿sí? Entonces, la primera posibilidad es que 3x menos 5 sea negativo y x más 1 positivo, ¿no? Esa es la primera posibilidad, ¿sí? De aquí voy a separar, ya resuelvo directamente, ¿sí? 3x menos 5 menor que 0 me da una x menor que 5 tercios, ¿sí? Y que x más 1 sea positivo, significa que x sería mayor que menos 1, ¿sí? Esa es la primera posibilidad. Y aquí voy a separarla también. Ya tomo el sistema cartesiano
¿sí? Aquí tomo el 0, aquí tomo el menos 1, y aquí tomo por aquí el 5 tercios. ¿Sí se observa? Sí, sí se observa, ¿sí? Entonces, ya encuentro una solución, ¿sí? Para ambos, si es que se puede. Vamos a ver si se puede. X menor que 5 tercios, ¿sí? Son de aquí a la izquierda, ¿sí? Y X mayores que menos 1 son de aquí a la derecha, ¿sí? Entonces, aquí se observa un efecto muy interesante. Fíjense cómo aquí los intervalos se intersectan. También en los otros, sí, se intersectan, pero aquí se intersectan en sentidos contrarios, ¿no? O sea, los X menores que 5 tercios son a la izquierda y los X mayores que menos 1 van a la derecha. Y aquí hay una zona común, que es toda esta, ¿sí? Que es toda esta. Toda esa zona, ¿sí? Van a ver ustedes que cuando sucede esto, los valores que son mayores que 5 tercios o menores que menos 1 no resuelven estas dos desigualdades, ¿sí? Por ejemplo, si tomas el 2, este de acá, fuera de la zona común, el 2, ¿sí? Fíjate qué pasa. 2 si es menor que 5 tercios, ¿sí? Y bueno, 5 tercios es bueno, sí sucede. Que X sea menor que 5 tercios sería de aquí a la izquierda, ¿no? Y X mayor que menos 1 de aquí a la derecha, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. A ver, la pregunta es, los valores de X que están aquí intermedios, ¿sí? ¿Son los que van a solucionar la desigualdad o son los valores que están fuera? Pregunta para que la analicen en un minuto y me contesten, ¿sí? A ver quién me contesta, analícenla. Vuelvo a repetir. Yo quiero encontrar una solución, ¿sí? Para las dos desigualdades simultáneas. Y quiero que ustedes analicen rápidamente tomando algunos valores, ¿sí? Si toman uno de aquí, de aquí, entre estos dos valores, de donde se encierra el intervalo, toman un valor y lo sustituyen y vean si satisface las dos desigualdades. Luego, tomen un valor por acá afuera, ¿sí? Y vean si satisface las dos desigualdades, ¿sí? Y un valor acá afuera de menos 1 y ver si satisface las dos desigualdades. Entonces, hay tres posibilidades. Con esas tres, quiero que ustedes me contesten cuál sería la solución, ¿sí? De los valores de X que resuelven ambas desigualdades, ¿sí? A ver si es posible. A ver, hagan pruebas, por favor. 2 minutos porque ya van a ser las 3, ¿sí? 2 minutos para que resuelvan esto, por favor. A ver, háganlo, háganlo porque si no, no van a aprender. Vamos. Lo resolverían los que están dentro, ¿no? Así es, ¿sí? Los que están dentro. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Sí? En esos intervalos, o sea, las X entonces serían, acá lo voy a poner, acá. Las X, para la primera posibilidad, serían las X en el intervalo de menos 1 hasta 5 tercios, ¿sí? Ahí está, ya me le contestó el compañero, ¿sí? Ahora, vamos con la segunda, ¿sí? La segunda posibilidad, que 3X menos 5 sea positivo y X más 1 sea negativo. Esta es la segunda posibilidad, ¿sí? Y esto me arroja ¿quién? Las X mayores que 5 tercios y las X menores que menos 1, ¿sí? Eso sería. Y aquí sí me cabe, sí, aquí sí se va a observar. Vamos a ver. Aquí pongo la recta numérica, aquí el 0, aquí el menos 1, y aquí el 1, aquí el 2, y aquí el 5 tercios, ¿no? Aquí el 5 tercios. Entonces, los X mayores que 5 tercios son de aquí a la derecha. Y aquí los X menores que menos 1 son de aquí a la izquierda, ¿sí? Díganme, ¿cuál de los dos resuelve ambas?
o si la resuelve o no la resuelve. ¿Qué dicen? Sí, tomas un X mayor que 5 tercios, ¿no? Y ves si resuelve estas dos. Tomas un X menor que menos 1 y ves si resuelve. Las dos tienen que ser simultáneas, ¿eh? ¿Sí? ¿La resolverá, compañeros? Por ejemplo, si tomas el 3, ¿sí? Aquí. 3 sí es mayor que 5 tercios. Sí, pero no es menor que menos 1. Entonces no sé esta parte. Para nada. Ahora tomas uno de este lado. Menos 1, toma menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Para ser entero. Menos 2. Menos 2 no es mayor que 5 tercios. Y sí es menor que menos 1. Pero cumple esta, pero no cumple esta. Entonces ninguna de las dos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que solamente los valores que cumple son de aquí a aquí? Pero bueno, aquí, por ejemplo, así como está la desigualdad, ninguna de las dos resuelve. O sea, esta no tiene solución. Esta no tiene solución. ¿Sí? Esta desigualdad. Estas. Porque ninguna de las X que tomes resuelven ambas desigualdades. Y aquí sí, las X que están aquí sí resuelven ambas y las que están afuera no. ¿Sí? Entonces ya aquí la solución, las de la segunda posibilidad, ¿cuál es? Los X, pues esta, ¿no? Lo que está entre la solución de las dos, no es esta parte, pero será donde sí hay solución, ¿no? Esta. Entonces las X están entre menos 1 y 5 tercios, ¿sí? ¿Sí? Finalmente, esta es la que ya habíamos escrito, ¿no? ¿Sí? Ya, se acabó el problema. Entonces ya localizaste, y esto aquí es donde es decreciente. ¿Sí? Ahí es donde es decreciente. De las dos posibilidades, una no resuelve y una sí. ¿Sí? Entonces, pues ya tienes todo. ¿Sí? Tienes el crecimiento de menos infinito. ¿Sí? De menos infinito a menos 1 y de 5 tercios a más infinito, y el decrecimiento de menos 1 a 5 tercios. Ese es el planteamiento, ¿sí? Entonces ya, para terminar, y el problema, cierro, ¿sí? Cierro ya el análisis. Voy a borrarle. Ok. Ahora nada más planteo el sistema cartesiano. ¿Sí? Y rápido, ¿no? Nada más para cerrar el problema. Entonces, menos 1 anda por aquí, ¿no? Menos 1. Y 5 tercios anda por acá, ¿no? 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios. 5 tercios anda por aquí. Este es 5 tercios, ¿sí? Este es 1. Esto es 2, ¿no? No, 5 tercios es más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 tercios. ¿Está bien? Aquí sería el 2, ¿sí? 5 entre 3, a ver, déjenme ver, sería, una 1.6, está bien, es correcto. Para no errar, ¿sí? Entonces, fíjense, quiere decir que esta función, ¿sí? Es creciente de menos infinito a menos 1, ¿sí? Entonces la función viene más o menos así, de menos infinito a menos 1 va creciendo así. Sí, este es un punto importante, a menos 1. Este punto, luego lo ubico, ¿sí? Rápidamente, ahorita lo voy a decir cómo. Y luego, también es creciente ¿de dónde? De 5 tercios a más infinito, 5 tercios aquí, ¿sí? A más infinito. Entonces, este lo voy a plantear más o menos así, ¿sí? De 5 tercios a más infinito también es creciente. Y entonces, así, aquí es creciente, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el análisis? ¿Sí? ¿Y es decreciente, sí o no? En el intervalo que dijimos, de menos 1 a 5 tercios. O sea, de aquí hacia abajo, la función es decreciente.
¿sí? Ahora, aquí este punto y este punto serían los interesantes a ubicar, ¿no? Eso es lo que van a aprender ahorita también. Entonces, ¿cómo ubico este punto para poder hacer no? Pues para dibujarla así como la dibujé, porque si la dibujan creciente, pues van a decir, ¿de dónde a dónde, no? Si es un problema. ¿De creciente de dónde a dónde? ¿De qué punto a qué punto? Entonces, estos puntos críticos, menos 1 y 5 tercios, ¿sí? Es sencillo ubicarlos en el sistema cartesiano. Basta que los localices en la función original. Entonces, la función original, ¿sí? Es x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 1, ¿no? Esa es la función, ¿sí? Esa es la función. Esta es la función f de x. Ahora, ¿cómo localizas este punto? ¿Sí? Pues nada más sustituyes f de menos 1. Entonces sería menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1 más 1, ¿no? Y esto te va a dar menos 1 al cubo es menos 1. El menos 1 al cuadrado es positivo, con este negativo es menos 1. Menos por menos más, aquí es 5 más 1. Y este va a ser igual a menos 1 menos 2 más 1, menos 1 más 5, este va a dar 4. Entonces f de menos 1, f de menos 1 es igual a 4. Eso quiere decir que esta es la y, ¿sí? Entonces este punto, aquí está, aquí es el 1, el 2, el 3 y el 4 va a ser el 4 aquí, ¿sí? Entonces este punto sería ¿quién? El punto menos 1,4. Así lo vas a dibujar, ¿sí? Para poder hacer el dibujo de la gráfica. Y este punto de acá abajo, sí, igual, lo sustituyes. F de 5 tercios, ¿sí? Sería 5 tercios al cubo menos 5 tercios al cuadrado menos 5 por 5 tercios más 1. Y esto te va a dar f de 5 tercios. Igual, ese punto te va a dar menos 148/27. Menos 148/27. Sí, este sería. Este sería el menos 148/27. ¿Sí? Y ya lo ubicas. Y ya así vas a poder dibujar de menos infinito a menos 1 hasta aquí, creciente. ¿Sí? De 5 tercios a más infinito, creciente también a partir de aquí. Y decreciente de menos 1 a 5 tercios, de aquí, aquí, la función es decreciente. Primer derivada, negativa. Aquí es creciente, primer derivada, positiva. Y aquí es creciente también, primer derivada, positiva. ¿Sí? Y se cierra el problema. Ya. Faltan 3 minutos. Entonces, para redondear como hicimos con el ejercicio pasado, este punto crítico, ¿sí? Es un punto crítico. La derivada pasa de positiva a negativa, si ustedes observan, de creciente a decreciente, ¿sí? Este va a ser un punto máximo. Va a ser un punto máximo. ¿Sí? Y este punto, la función pasa de decreciente a creciente o de derivada negativa a positiva. Este va a ser un punto crítico, va a ser otro punto crítico. Y este es un punto mínimo. Punto mínimo. Y se acabó. ¿Sí? Aquí pasa de creciente a decreciente. ¿Sí? De derivada positiva pasa a derivada negativa, ¿sí? A derivada negativa, ¿sí? Y acá, en el máximo, en el mínimo, ¿sí? En el mínimo pasa de decreciente pasa a creciente, ¿sí? Y de derivada negativa pasa a derivada positiva, ¿sí? Eso es lo que en esta clase vamos a tener como una síntesis, ¿sí? De lo que se ha visto. Entonces ya le avanzamos. En esta clase se vio, ¿sí? Nuevamente el análisis que hice la vez pasada, pero ahora ya más sintético, ¿verdad? Y agregamos dónde hay puntos máximos y dónde hay puntos mínimos, ¿sí?
Y con eso cerramos la clase. Les voy a dejar a través del WhatsApp una serie de problemas que van a ser donde van a repetir estos análisis, ¿sí? Y también, ya despuesito les voy a pasar unos apuntes, ¿sí? Que para aquellos que no entendieron bien puedan hacerlo, ¿sí? Y también voy a dejar 2 tareas, pues. La primera tarea va a ser que realicen unos problemas, 1 o 2 o 3 problemas similares a estos, ¿sí? Y la segunda parte va a ser que observen el video 2 y el video 3 de la lección 2 y lección 3 del curso de cálculo integral, ¿sí? Eso ya se los voy a pasar por el WhatsApp para que lo tengan claro. Si ahorita no lo agarran, ya en el WhatsApp les voy a decir qué problemas son los que me tienen que resolver y me tienen que entregar el próximo. Tendría que entregarlo el próximo jueves, pero parece que el próximo jueves no hay clases, ¿o sí? ¿Estoy bien? ¿Próximo jueves hay clases? No, maestro, son vacaciones ya. Son vacaciones. Entonces nos veríamos hasta la siguiente semana, ¿verdad? Porque nada más es una semana. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Sí, profe. Son 2. No, ¿cómo que 2? ¿Les dieron 2 oficialmente? Bueno, entramos hasta el 18 oficialmente. No sé si son 1 o 2. Oficialmente regresan el 18. Uh-huh. Ok, entonces bueno, en esa semana nos veríamos, ¿eh? Pero ya tienen tarea que les voy a dejar. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos. Porque tienen alguna Hasta luego, profe. por ahí. Gracias, maestra. Hasta luego. Cortamos la